Bueno, y seguimos con lo que tiene que ver con la alimentación, con la producción en Argentina de la carne porcina. Tenemos un informe y después presentamos a nuestros invitados. La moda de los cerditos no es nueva. Lo que sí es nuevo en el país es el incremento del consumo de carne de cerdo y, en consecuencia, también de la producción porcina. En los últimos 20 años, el aumento en el consumo de carne de cerdo fue del 164%. Y en el mundo, la porcina es la carne que más se come. Según el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, el 42% de la carne que se consume a escala global es de cerdo, con un promedio per cápita de 17 kilos, contra el 35% de carne aviar y el 23% de carne bovina. En este contexto es vital potenciar la producción, que depende en un 90% de pequeños y medianos productores, en su mayoría de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, pero también de la Patagonia y las zonas del NOA y el NEA. Formación de clústeres, cooperativas y sociedades, optimización de recursos, ventas colectivas. A través de Cambio Rural, el INTA apoya al sector con asesoramiento técnico y fomentando el trabajo asociativo con el objetivo de agregar valor a la producción primaria. Porque más allá de los personajes de la tele, el cerdo puede dar muchas otras satisfacciones. Bueno, ahí está. Vamos a ver las satisfacciones que nos da el cerdo. Vamos a estar hablando con dos profesionales del INTA. Está con nosotros Darío Panichelli, muchísimas gracias, y Sebastián Marini. Los dos son de Marcos Juárez, de Córdoba. De Marcos Juárez, perfectamente. Donde se hace Fericerdo. Claro, este año ya es la 11ª edición de Fericerdo. Invitamos a todo el que quiera participar, el que quiera ir a conocer la muestra. ¿Se tiene que dedicar al mercado o puede ir cualquiera? Fericerdo es lo que tiene, que es la única muestra, digamos, la muestra más grande del país, dedicada exclusivamente al sector porcino, sí, en el cual incluye toda la gama de empresas y rubros que conllevan a la producción porcina, desde el que vende alimentos, del que vende genética, el que vende instalaciones. Está todo concentrado, sí. Es el resumen de la producción porcina nacional y podemos llamarlo también internacional, sí. Está ubicado en Marcos Juárez, en Fericerdo. Está bien. Lo que a mí me llamaba recién la atención, que vos me decías sí, era que es la carne más consumida en el mundo. Mira, yo pensé que era la vaca, ¿no? No, así cerdo. Es. El cerdo es la carne que más se come a nivel mundial. Después le sigue las aves, sí, y muy por debajo el bovino. Y si uno toma países que son grandes productores de cerdos, como es toda la Comunidad Económica Europea o países... China tiene la mitad de los cerdos del mundo. Claro, por eso. Pero todos los platos de la chef tienen cerdo. Exactamente. O ves Canadá, ves Estados Unidos, se comen 40, 50. Hay países de Europa que comen 70 kilos de cerdo por año. Sí. Lo que nosotros comíamos... ¿Y nosotros consumimos mucho carne porcina o no? Estamos en 14 kilogramos de cerdo. Esta última, contra 70 que estabas diciendo. Contra 70 que comen los países, algunos países, sí, europeos. Digo, hace 10 años atrás comíamos solo 1 kilo de carne fresca, hoy comemos 10 kilos de carne fresca y los otros 4 son de fiambres. Sí. Estamos en 14 kilos, hemos aumentado mucho el consumo de carne de cerdo. Digo, la carne del cerdo se aprovecha el 100%, ¿no? Esto que vos decís, de embutidos, de... Exacto, ¿no? Sí, exactamente. Incluso hay países como China que te compran las menudencias, la colita, la oreja, las patitas, digo. Así que se puede aprovechar todo. Aparte es una especie que rinde su res, sí, el rendimiento es más del 80%, así que digo, se aprovecha muchísimo la carne de cerdo. Es muy competitiva con respecto a la bovina para producirla, digo, el costo de producción es más barato, sí, así que tiene muchas ventajas. Creo que Argentina va camino a eso, a consumir cada vez más. Te iba a decir, a ver, nosotros somos famosos, viste que viene el turista, listo, vamos al bife de chorizo. ¿No es cierto? Exacto. Bueno, ¿nosotros en qué posición estamos? ¿Podrán venir algún día por una costillita de cerdo? Sí, absolutamente. ¿Sí? De hecho, el sector y el consumo se está posicionando, estamos yendo a eso, a que el cerdo argentino tome más protagonismo que la carne bovina, ¿no es cierto? Ofreciendo al mercado o a los consumidores la misma variabilidad y los mismos tipos de corte que se ofrecen actualmente para el ganado bovino. ¿Y el INTA cómo trabaja con los productores para tener un producto de calidad? Bueno, el INTA, el sector porcino argentino tiene o está compuesto por muchos pequeños y medianos productores.
Más del 95% de los productores son pequeños y medianos en Argentina. ¿Pequeño y mediano qué son? ¿Cuántos pequeño y mediano cerdos? hablamos productores que tienen 5 madres a 100 madres. Okay. Y el INTA ahí está trabajando fuertemente en cuestiones como el asociativismo, las cuestiones de manejo a través de Ifericerdos es un lugar para capacitarse, así que tenemos mucha presencia territorial con estos productores, están diseminados por todo el país, si bien más del 70% de los productores están en la región pampeana porque es donde se producen los granos, pero digo, el INTA trabaja mucho en capacitación, en llevar nuevas tecnologías que impliquen poca inversión, porque es un capaz productor que las cooperativas, pequeño. Claro, se pueden juntar y comprar una máquina. El tema del asociativismo a través de cooperativas, cambio rural y demás es una herramienta para que el productor pueda obtener y lograr esa tecnología que está para producir mejor. Lo que comen los cerdos va directamente a la calidad de la carne, se mejora la carne con la comida. Claro, el cerdo, como tienen los monogástricos, siempre te dicen, no, comen basura, y no. Eso era un mito antes se le daba al cerdo lo que sobraba, ahora ya cambió totalmente el paradigma. Ahora ya hay empresas, hay muchos técnicos que hablan sobre la alimentación del cerdo y de qué hay que darle de comer. Hoy en día ya, bueno, la idea también un poco de la producción de cerdo es convertir el grano, en vez de exportar granos, sino de utilizar esos granos y transformarlo en carne. Antes era transformarlo en cerdo, pero ahora ya hablamos de transformación, no de cerdo, sino de carne. Porque es lo que uno realmente finalmente come. Específicamente come, para que el público sepa decir, no come cualquier cosa. ¿El cerdo come maíz? Sí, se alimenta soja. Maíz y soja. Okay. Esa es la base del alimento. Porque te acordás que, bueno, no sé si sigue estando el tema de la triquinosis, que era porque comían cualquier cosa. Sí, estaban asociados en los grandes cordones de ciudades. No, eso se está trabajando fuertemente, salud pública, SENASA, etcétera. ¿Se los vacuna? ¿Cómo se los trata un cerdo para que después terminen? Ay, Dios mío, no es la mesa. No, específicamente en lo que va a hablar de triquinosis, no. Lo que se trata es de erradicar los cerdos que están en basurales y demás. Claro, todo lo que es periurbano. Pero sí, después hay algunas vacunas específicas para otras enfermedades que no vienen al caso, pero sí, digamos, la alimentación influye. Darle maíz y soja hace, y asociado a la cuestión genética, digamos, animales que están preparados, lograr un cerdo de excelente calidad. Y cuando hablamos de excelente calidad es un cerdo muy magro, con mucha carne y poca grasa. Y la carne está separada porque no tiene, la carne está metida en el músculo, no es una grasa intramuscular. Esa carne, yo la comí en Japón, pero de vaca, que se mezclaba la grasa tiene un nombre. Intramuscular. No, pero aparte la carne esa tiene un nombre, que le hacen masajes a la vaca para que se vaya mezclando la carne con la grasa, y es mucho más, no sé, es como dulzona, es tierna. Está bien, claro, porque toda la grasa intramuscular hace que el músculo sea más tierno cuando uno pero por la especie, como la composición del músculo del cerdo, la grasa se deposita por fuera del músculo, entonces eso hace de que sea más magra, o sea, es más saludable, por ahí tiene menos colesterol, menos, para los hipertensos tiene menos contenido de sodio, de sal. Entonces vos decís, bueno, entre comerme otra carne, puedo comer más carne de cerdo. Tendríamos que elegir carne. A ver, decime, ¿por qué deberíamos, antes de un bife de chorizo, agarrar una costillita de cerdo? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, Kobe, ay, gracias. Se llama Kobe la carne, gracias. Bueno, los beneficios de la carne de cerdo. Bueno, beneficios tiene, como contaba Darío un poquito, es el tema de que contiene menos sodio que la carne de vaca. Partamos que por ahí un poco más beneficioso para las personas hipertensas. Sí. Segundo, el tipo de grasa, digamos, la carne de vaca lo que tiene es grasas un poco más, digamos, el contenido de grasa saturada que tiene la grasa, que es de última la grasa que uno menos quiere, porque es la grasa que hace mal, es mucho mayor en la vaca que en el cerdo. Por lo tanto, ese mito de que el cerdo con grasa hacía mal, en realidad, bueno, era por la cantidad y no por la calidad de grasa que tiene el animal. Y bueno, y después, bueno, están las cuestiones económicas, que bueno, el precio es un gran factor a incentivar a la gente que consuma cerdo.
Y la otra es la oferta que tenga el cerdo en las góndolas, digamos. Si uno ve la carne de vaca en góndola y también tenés la posibilidad de ver la carne del cerdo bien presentada, porque uno de los aspectos también a incentivar a la gente de que compre o consuma la carne de cerdo, Sí, entra por los ojos. Totalmente. La presentación uno... Anteriormente, si lo podemos llamar años atrás, cuando uno compraba una costeleta, Sí. si la costeleta tiene 2 centímetros de grasa, no la voy a llevar. No. Voy a preferir un bife de chorizo de vaca que... Claro, que por lo menos ya lo conoces. Claro, ya lo conocés. ¿Y qué es, como consumidora, digo, voy al supermercado, ya Bien. que estamos adentro del supermercado. Vamos, entremos al voy super. con el carrito con vos, Sebastián. Y me decís, esto sí, esto no, tenés que tener en cuenta esto a la hora de comprar carne porcina. ¿Qué es lo que tenemos en qué nos fijamos para que esté fresca, que sea de calidad? Bien. El sinónimo de frescura, uno tiene que ver la carne brillosa, digamos, como que está brillante, así como ser una especie de barnizado que uno Está ve en la bien, carne. sí. Por ahí en la carne, en bandeja, sí, suelen tener mucha agua, eso por ahí es... Porque cortaron la electricidad. No porque cortaron la electricidad, porque hay una parte genética del cerdo que influye sobre esa carne, que larga más agua, bueno, una par de cuestiones que después cuando uno lo cocina es una carne seca, y bueno, entonces eso dice... ¿No hay que cocinarlo mucho? No, el cerdo siempre tiene Sí. que ser cocido. Ah, bien. Más cocido que la vaca por cuestiones de sanitaria. Por más que sepamos de que el animal está vacunado, de dónde cuidado. viene todo, pero por Hay las que dudas cocinarla. hay que cocinarla bien cocida. Está bien. ¿Qué más? Y después en gusto, qué cortes, la cantidad de grasa, uno se puede fijar, preferir ¿Cuál es tu preferido? la bondiola. La bondiola. Si me decís que elija un corte... Yo creo que podría agregar a eso que el precio Sí. que te vas a fijar, porque hoy al haber más oferta de carne de cerdo y está competitiva, digamos, está más barata Sí. por ahí que la carne que más comemos, digamos, en 10, 15 pesos por corte, eso también hace que nos fijemos en ese tipo de carne. Y cuando Claro. lo probamos y tenemos todos los mismos cortes que nos pueden ofrecer, se puede ofrecer de bovino, creo que el que la consume por primera vez vuelve a tomarla. A probarla. Muy bien. Esto no es una confrontación entre carnes. No, digamos, pero esto hay que probar, ¿no? abre una posibilidad argentina. Claro. Digo, la carne bovina argentina es muy buena y reemplazando un poco de carne bovina por carne de cerdo en el mercado interno nos permite posicionarnos con esta carne bovina. ¿Estamos exportando? Y exportando. ¿De cerdo? Sí. Carne de cerdo, muy poquito y en menudencias. Hemos sustituido importaciones. Eso es muy bueno. Veníamos importando cerdo porque no teníamos en el país. Hoy hasta comemos más y logramos sustituir importaciones casi a un 90 y pico %. O sea, para los productores, digamos, la zanahoria, el desafío es ese, empezar a... Sustituir importaciones, Claro. aumentar el consumo interno y para exportar el mundo come carne de cerdo. O sea que tenemos todo por Hay un delante. campo, Para hacer. claro, Hay un hay un camino campo, muy sí, largo. sí. Y también que el consumo está aumentando cada vez más y por eso no exportamos, porque no nos alcanza para producir lo que uno come acá adentro. Ahí está. Bueno, Entonces, hay que trabajar. hay que chicos, trabajar, hay que trabajen mucho pensar. más. Sí, hay que Trabajen pensar. más. ¿qué le Está vamos a todo el hacer? escenario planteado para que el sector crezca y bueno, todo esto se va a ver resumido en Fericerdo el 27 y 28 de agosto. Justo, lo tenía acá macheteado. Muchas gracias. Te robé la idea. No, por favor. No, es en el INTA Marco Juárez. Marco Juárez está al sudeste de la provincia de Córdoba, Sí. a 140 kilómetros por autopista 9 desde Rosario, Sí. para que nos Está ubiquemos linda. geográficamente. Sí, sí. Así que el acceso a Marco Juárez, desde Capital acá, estamos en 4 horas y media, todo por autopista, así que se puede llegar tranquilamente. Un fenómeno. Estamos ¿viste? buenos. No tenemos tonada. No tienen tonada. No, pero somos cordobeses. Porque están cerquitos de Santa Pasan Fe. jueves y viernes por Sí, Fericerdo y se van al sí, fin de sí. semana a la sierra. Le queda de paso. Genial. Bueno, listo. Muchas gracias por haber venido. No, Por gracias a favor, gracias a ustedes. ustedes. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.